Muchísimas gracias. De entrada, compañeros maestros, compañeras maestras, felicitarlos por todavía estar aquí. La verdad es que ya aguantar todavía la última ronda de las charlas siempre es muy meritorio y vale la pena reconocer que el esfuerzo y sobre todo el gusto y la dedicación, porque al final del día habla de una pasión y de un querer real, ¿no? Y honesto. En este sentido, en el poquito tiempo que me toca intervenir con ustedes, que nos podemos regalar este espacio, me gustaría que platicáramos, en medida de lo posible, una charla que tiene que ver con el desarrollo emocional, pero cómo la emoción puede llevarnos directamente a la parte de las acciones. Es decir, cómo la parte emocional tiene una injerencia directa sobre lo que yo estoy haciendo y no solo sobre lo que estoy pensando o sobre lo que estoy sintiendo. Este sería como el meollo o como la intención del día de hoy. Siempre que arrancamos una plática, a mí me gusta que nos preguntemos directamente, que nos imaginemos al final de la charla, qué sería lo que nos gustaría habernos llevado. Es decir, imaginemos que ya estamos en nuestra casa, que ya se acabó toda esta sesión, incluso todo el recrea, y al final, ¿qué me hubiera gustado llevarme? El espacio lamentablemente no permite como hacer esta integración como de las recuperaciones, pero si fantaseamos un poco en este sentido y si nos permitimos como reconocer desde antes las expectativas que tenemos sobre algo, nos damos la oportunidad de empezar a generar procesos personales, nos damos la oportunidad de empezar a generar ideas sobre lo que nos toca a nosotros actuar o sobre lo que nos toca hacer, sobre lo que vamos a desarrollar. En este sentido, me gustaría arrancar con un poema muy sencillo de Amado Nervo. He de admitir que no soy un experto declamador, pero finalmente la poesía yo creo que nos regala la oportunidad de tener como recuerdos, conexiones y vivencias más allá de la literatura explícita. El poema se titula Dentro de ti está el secreto. Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta aquellos que creas más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto. Dentro de ti están todos los secretos. Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar un muro, aún para tender un puente, has de buscar antes en ti el secreto. Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes. Están cortadas dentro de ti las malezas y lianas que cierran los caminos. Todas aquellas arquitecturas ya están levantadas dentro de ti. Pregunta al arquitecto escondido. Él te dará sus fórmulas. Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más resistente, entra en tu interior y pregunta. Y sabrás lo esencial de todos los problemas. Y se te enseñará la mejor de todas las fórmulas. Y se te dará la más sólida de las herramientas. Y acertarás constantemente, pues dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos. Me gusta mucho este poema porque de alguna manera nos reconoce como el valor que tenemos sobre responsabilizarnos sobre los propios conflictos que tenemos. Es decir, que los problemas que hay afuera, que los problemas que se vivencian afuera, muchas veces corremos o preguntamos a cualquier persona o en cualquier espacio o en cualquier video que encontremos cómo resolverlo, cómo hacerle para buscar, qué me dicen otros expertos sobre esos temas. Pero Amado Nervo en su poema nos regala la solución. Dentro de ti está el secreto. Tú tienes absolutamente todo. La chamba implica reconocerlo, valorarlo, hacer el ejercicio de introspección que muchas veces, híjole, me gustaría decirles que no nos regalamos, pero quizás es un poco más allá y nos asusta, porque de repente no sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque a veces hemos ido madurando, hemos ido cambiando y en este sentido ya no reconocemos que los cambios nos han ido fortaleciendo y que nos convierten en nuevas personas. Porque si bien el conflicto o el problema que el día de ayer no logré resolver, el día de hoy podría ser que las herramientas ya estén un poco mejor. Porque el día de ayer la situación que se me presentaba estaba inmiscuida en una serie de otros elementos que quizás valdría la pena volver a valorar. Me gusta mucho cuando las personas dicen o decimos que vamos a reconocer y que vamos a platicar nuestros problemas con la almohada. Porque no esperamos, o por lo menos yo no lo hago así,
No esperamos que al dormir se van a recuperar las respuestas, sino que al bajar los niveles de ansiedad, al relajarnos, al ya no encontrarnos dentro de ese meollo de crisis grande, finalmente nos damos cuenta que la respuesta tal vez siempre estuvo ahí, pero que no teníamos la decisión o no queríamos dar ese paso adelante para continuar y hacer esta parte que seguía, que es atrevernos a actuar. En la psicología hay un montón de procesos terapéuticos o un montón de corrientes que nos van a hablar de cómo las emociones afectan directamente sobre nuestro pensar y sobre nuestro actuar. En este sentido, y sin meternos en muchas cuestiones teóricas, me gustaría plantearles que es importante reconocer que tanto lo que hacemos, lo que llamamos conducta, es decir, somos capaces de transmitir hacia afuera, lo que permitimos que se vea, va a estar basado casi en su totalidad en una forma de interpretación que yo tengo del mundo. Es decir, si yo el día de hoy llego a casa y de repente asumo que mi pareja o mi padre o mi mamá o mi hijo o mi hija usó un tono de voz que yo creo que no era el adecuado, basado en una experiencia que yo tuve el día de hoy o basado en un criterio que estuve pensando o en una emoción que estaba visualizando, es como voy a responder y cómo voy a actuar al final del día. En este sentido, valdría la pena darnos este margen de acción de que si bien este sentido nos funciona de manera negativa, también nos puede funcionar de manera positiva y que podemos ser responsables de tener este control y a tomar decisiones para mejorar el proceso y para que esto juegue siempre a nuestro favor. Esto se conoce como la terapia racional emotiva, es decir, una terapia que busca el razonamiento de las emociones para llevarlo a la acción y que al final del día sea funcional. Cuando hablamos de emociones, a mí me gusta siempre plantear que las emociones no son buenas o malas. De repente decimos, es que esta es una emoción muy buena o esta es una emoción muy mala. Las emociones, si me permiten el comentario, son útiles o inútiles en la situación en la que nos encontramos. Va a haber momentos donde va a ser extraordinario estar en éxtasis, estar sumamente contento, estar eufórico, y va a haber momentos donde tal vez esa emoción o esa acción no va a ser del todo favorable. Y de repente pensamos en la tristeza como una emoción mala, como una emoción negativa, incluso algunos autores lo retoman, porque asumimos que no tenemos la capacidad de trabajarla o de vivirla, cuando realmente la tristeza es parte del paquete emocional y es parte de un elemento biológico y de un elemento evolutivo que nos sirve, que tiene utilidades muy concretas. Aquí hay un listado que no esperaría que alcancen a ver realmente, solo les doy como un resumen muy grande de lo que proponen algunos autores, como va a depender mucho de a quién leamos, cuáles son las emociones básicas. A mí me gusta mucho quedarme con la idea de que son 6, que son alegría, tristeza, enojo, ira y asco. Bueno, perdón, dije enojo, ira, que serían básicamente lo mismo, ira, asco y sorpresa. En este sentido, la propuesta de este autor es que las emociones que él propone, que son 4, van a desglosar una suerte enorme de factores y de rubros diferentes. Lo que quiero que nos demos cuenta es que casi todo lo que sentimos y casi todo lo que pensamos puede tener un nombre. Pero la pregunta del millón es, ¿qué sentido tiene darle un nombre? ¿Qué gano yo solamente por ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo? Puede ser que sea de utilidad, por supuesto, pero no me va a servir de nada ponerle un nombre si no soy capaz de reconocerla y hacer algo al respecto con ella. En este sentido, me gustaría que nunca podamos olvidar que las emociones, al final del día, no son otra cosa que un impulso para la acción. Es decir, las emociones, el objetivo tiene que ver con actuar y resolver problemas inmediatos. Los animales, particularmente los mamíferos, es decir, todo animalito que tiene pelo, han evolucionado su cerebro como nosotros para tener un sistema que se le conoce como el sistema límbico, que es la parte que se encarga del desarrollo emocional. Es decir, tu perrito, tu gato, tu mascota tiene emociones al igual que tú. La diferencia sería entre la conciencia que tenemos de las emociones y lo que podemos hacer con ella. Es decir, las emociones las vamos a vivir de forma muy similar y las vamos a diferenciar de los sentimientos como este primer impulso rápido que nos hace actuar de manera inmediata. Imaginémonos cualquier situación favorable, desfavorable, agradable, desagradable. Este primer impulso rápido que surge en nosotros, este primer mensaje o esta primer carga de fuerza, es la emoción llegando, hablando rápidamente y buscando resolver el proceso. El ser humano
tiene una gran cualidad o una gran desventaja que va a depender mucho de cómo lo utilizamos, que es el proceso racional. Es decir, la capacidad de pausar este momento, pausar esta energía que yo traigo y decir qué hago con ella. La calmo, hago este famoso cuento hasta 10, que si me permiten el comentario, es un buen recurso que enseñarle a los niños, donde quizás la capacidad para manejar la ira, esta carga de energía tan fuerte y tan dura, no la van a tener en ese primer momento, pero para un adulto que se le enseña a contar hasta 10, en lugar de enseñarle a utilizar esa energía como de manera inmediata para actuar y resolver los conflictos, yo creo que es un desperdicio. En ese sentido, el ser humano vamos a tener la capacidad de resolver, de analizar y de pasar al proceso que le llamamos conciencia de la emoción. Es decir, soy capaz de saber qué es lo que está pasando. A este proceso le vamos a llamar sentimiento. Sentimiento es justo cuando la emoción ya se vuelve real, cuando se vuelve tangible, cuando ya ha pasado tiempo. La emoción es muy dura, muy rápida, dura poco tiempo y muy intensa. El sentimiento es menos intenso, es más permanente e incluso tiene procesos como de cambio. En este sentido, la emoción es una respuesta inmediata del organismo basado en algo que se le llama supervivencia. ¿A qué voy con esto? Que las emociones son una armadura que nuestro sistema cerebral ha creado para defendernos. ¿Defendernos de qué? De lo que se requiera. El día de hoy, todos nosotros hemos pasado por un montón de emociones, por un montón de procesos de cambios, donde la emoción nos ayuda a mantenernos o a salirnos de aquí. Al final del día, que ustedes, compañeros maestros, se quedaran el día de hoy a la última charla, tiene que ver con que hubo una decisión de un actuar basado en una emoción. Un me interesa, no quiero llegar a casa tal vez, o incluso cuestiones favorables o desfavorables, donde tomamos decisiones y el chiste de esto es intentar hacer las micropausas para volverlas conscientes y utilizarlas. Entonces, en este sentido, las emociones van a servir para proteger ante situaciones que podrían verse como peligrosas o como amenazas, pero también como situaciones que son novedosas. Ese es como el gran juego. Las emociones, por otro lado, son impulsos para actuar, como iba mencionando, donde cada emoción prepara al organismo para una respuesta inmediata. Pasando ya a un elemento que me gusta mucho platicar, cada persona, cada uno de nosotros, vamos a expresar y a manifestar las emociones de manera totalmente diferente. Yo creo que esta es la parte medular que ojalá el día de hoy nos regalemos la oportunidad de llevarnos a casa y reflexionarla. Que yo asuma que la tristeza o la alegría o el miedo me sabe igual a mí que a todos los demás, quizás sería un poquito egoísta. Quizás, si me permiten hacer el comentario, sería un poquito soberbio. El asumir que lo que yo pienso y que lo que yo creo es exactamente igual para todos. Las emociones van a estar creadas y van a estar basadas en experiencias de vida que cada uno de nosotros tenemos de manera muy distintas. En este sentido, a mí en casa, a mí mi familia o mi propio contexto en el que me estoy desarrollando el día de hoy, me permite reconocer la alegría o la emoción hasta ciertos niveles o detenerla o cambiarla o generarla. El único momento donde quizás podríamos reconocer esta naturalidad de las emociones en nosotros mismos es cuando somos bebés. A esto en la psicología le llamamos temperamento, que es el proceso donde somos totalmente naturales, donde no hay ninguna carga o donde no hay ningún elemento cultural que detiene o que enseña algo y que viene como a malear o a modificar los procesos. El temperamento es lo que tienen los animales. El temperamento, por lo tanto, lo tenemos nosotros. Los seres humanos le sumamos al temperamento algo que se le llama carácter. El carácter es cultural, el carácter es familiar. El carácter se define cuando mis papás me dijeron no o me dijeron sí, o no me pusieron un límite, o hubo un montón de experiencias que yo todavía el día de hoy voy construyendo y voy sumándole elementos nuevos al carácter para formar lo que llamamos personalidad. La personalidad sería entonces la suma del temperamento con el carácter. En este sentido, las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo de del carácter y de la personalidad que tenemos cada uno de nosotros. Las emociones van a funcionar entonces para ayudarnos a sobrevivir el camino
o para ayudarnos a huir de este elemento donde finalmente no deja de ser un elemento de supervivencia. ¿Qué tan cercano, qué tan lejano nos sentimos como seres vivos de estar expuestos a los riesgos? Me queda claro que el día de hoy sería difícil, ojalá nunca nos veamos en esta situación, pero sería difícil que venga un depredador en este momento y nos ataque y nos quiera comer. Por supuesto que con factores de violencia, en este país y en cualquier otro, al final del día, estos depredadores cambian de nombre y les podemos llamar ladrones o asesinos o lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, nuestro cuerpo sigue reaccionando de manera instintiva y primitiva, dándonos 4 pautas como muy claras. Las emociones van a ser propias de todos los seres vivos, pero quizás aquí haría la aclaración de los seres vivos del reino animal. Aquí habría que platicar con un botánico y seguramente vamos a encontrar alguno que nos diga que las plantas tienen emociones y que si le hablo con cariñito, todo está muy padre, pero ahorita nos reservamos este debate y nos quedamos con el reino animal. Todas las emociones van a ser válidas. Una idea que suena facilísimo de explicar, que suena facilísimo en el discurso, pero que en la acción se nos complica mucho. De repente, imaginémonos que el día de hoy yo he vivido una experiencia increíblemente dura, para bien o para mal. La dureza va a hablar de qué tan intensa fue para mí. En este sentido, imagínense que yo voy con toda la carga, con toda la alegría, platiquémoslo de un sentido tal vez agradable, y le platico a cualquier persona que me acaba de pasar una historia espectacular, que esto es lo mejor que me ha pasado en el día, y su respuesta inmediata es, uy, es que fíjate que está padre, pero a mí me pasó algo más chido que a ti. Y entonces en ese momento la persona deja de validar lo que yo siento para no plantearlo en un tenor tan elevado como yo lo sentía, porque en su criterio de experiencia o de historia de vida no es relevante. Suena absurdo esta historia, pero de repente cuando vemos a un compañero, a una amiga, a un amigo, que fallece mamá, que fallece papá, y que lo vemos sereno, que lo vemos calmado, que lo vemos sobrio, y que nuestro pensamiento es, o el cuchicheo que de repente podríamos hacer es decir, híjole, es que tienes que llorar, vive la emoción ahorita, llóralo, no te guardes nada, no, es que seguro al rato va a estar mal. Es de repente asumir que la persona tiene que vivir la emoción como yo creo que la tengo que vivir, porque para mí la idea de perder a papá o perder a mamá fue el discurso, la historia más dura y más difícil, que yo tardé meses en recuperarme y bla, bla, bla. Imaginémonos que traspolamos esto al aula. Imaginémonos que todos los días nuestros alumnos o nosotros mismos, que al final del día es el objetivo, porque muchas veces en estas sesiones de recrea o en la vida se nos van a dar capacitaciones para pensar en cómo apoyar al alumno, en cómo trabajar elementos pedagógicos, elementos socioemocionales que ahorita están como súper expuestos, pero poco se nos habla de nosotros mismos, profes. Poco se nos dice, hay que voltearnos a ver. Hay que reconocer que las emociones son útiles en los alumnos, trabájalas en el aula, haz ejercicios, pero jamás te dicen, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo traes esas emociones? ¿Tú cómo estás dejando que esas emociones actúen en tu aula? Porque el discurso más común cuando hablamos de esto, en el currículum no se alcanzó a plantear, pero yo trabajo actualmente en la Dirección de Psicopedagogía, que pertenece a la Secretaría de Educación, y trabajé 4 años en un área que se llama Desarrollo Emocional del Docente. Un área encargada de manera exclusiva a trabajar en las emociones de los maestros. Y las historias que nos encontrábamos cada vez que íbamos a las escuelas, cada vez que los profes llegaban con nosotros a platicar, era, yo tengo que llegar a mi aula y tengo que poner una sonrisa porque mis alumnos no merecen verme triste, mis alumnos no merecen que yo esté decaído. Y esto suena muy romántico, esto suena muy bello, pero el discurso que yo estoy generando ahí es que yo mismo me invalido las emociones, me invalido la capacidad de sentir, me invalido la capacidad de decir que hoy tuve un mal día y que quizás no voy a estar al 100, y ¿por qué no? Darle la oportunidad, considerando límites, considerando ciertos elementos con mucha claridad, pero ¿por qué no yo compartir que el día de hoy quizás no me siento del todo bien? ¿Por qué no darle la oportunidad a los otros de reconocer que yo vivo una emoción al igual que ellos, y así como yo a veces me he detenido con mi alumno, con mi alumna, a apapacharlo y decirle, oye, te veo triste, te veo mal? La palabra, y hago una nota al pie, la palabra apapachar yo creo que es la palabra más hermosa que yo he encontrado en la historia. No sé si sabe lo que significa. Apapachar significa, en náhuatl, si mal no recuerdo, abrazar el alma.
una palabra que a mí me parece que transmite mucho. La verdad es que me encanta, pero lo utilizo muy poco porque realmente creo que los contextos donde uno realmente va a apapachar son muy selectos, ¿no? Pero lo guardo para este espacio. ¿Cuántas veces con los alumnos no lo hemos hecho y de repente el alumno nos lo agradece y nos dice, profe, sí lo requería, muchas gracias? ¿Por qué no darnos la oportunidad de hacer la contraparte? Porque en los discursos decimos que sí, efectivamente, el alumno al centro o la escuela al centro, y hemos cambiado del centro un montón de veces, pero al final del día el centro va a ser todos. El centro en algún punto vamos a tener que ser nosotros en algún espacio, en algún momento los alumnos, en algún momento los profes, en algún momento los directivos, los papás, y vamos a ir rolando esta puesta en escena, pero tendríamos que darnos la oportunidad de nosotros hacer estas pausas y compartir lo que deseamos compartir para reconocer que somos seres humanos y que como seres humanos requerimos y necesitamos estos espacios de interacción y estos espacios de comunidad. Se dice que el ser humano evolucionó con el pulgar. El pulgar nos genera, es algo distintivo que tenemos todos los seres humanos, que nos permite tomar objetos de manera muy delicada, muy precisa, nos permitió crear herramientas, ser más evolucionados y bla, bla, bla. Lo que poco se habla es que la evolución del ser humano fue para generar grupos súper complejos. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos el día de hoy, ¿quién de nosotros sabe cocinar? Probablemente la mayoría de nosotros, poco, mucho, bueno, medio malón, pero sabemos cocinar cosas. Pero saber conseguir la carne, saber conseguir los vegetales, saber fabricar la ropa que yo traigo, cosechar el algodón, fabricar la tela, probablemente habrá muchos de estos rubros que no sepamos hacer. ¿Qué implica? Que nuestra evolución se generó a tal grado donde yo obligatoriamente requiero de lo que sabemos hacer todos, donde hemos hecho este engranaje mágico, donde de la forma más literal, y esta parte ojalá que no se les olvide, de la forma más literal, yo no estaría aquí vivo si ustedes no existieran, profes. La función que estás haciendo el día de hoy ayuda a salvar la vida de alguien. ¿Por qué es tan importante el doctor que se ve espectacular en el quirófano salvando la vida y todos le agradecen y es un héroe? Pero también esa persona de limpieza que cada operación tuvo que limpiar y esterilizar el quirófano, ese albañil que con sus manos construyó el quirófano, ese diseñador industrial que hizo los aditamentos, ese farmacéutico que hizo los medicamentos para que esta persona al final del día no se muriera. Ese docente que eres tú que llevó en el camino correcto al alumno para que algún día llegara a este punto. Las funciones son tan necesarias y son tan importantes que al final convergen en todo lo que creamos, bueno y malo. Todo lo que está a nuestro alrededor, profes, nos toca. Este evento tan maravilloso no se haría si tú y yo no hubiéramos dicho que sí. A quedarnos, a venir, a dar la plática, a sentarnos, a inscribirnos, a que nos ayuden con la parte técnica, con la parte logística. Todo es importante. En este sentido, entonces, validar lo que pasa a nuestro alrededor es un factor importantísimo. Te invito a que el día de hoy revises cuáles son las cuestiones que en discurso validamos muy bien, pero que en la acción tal vez no. Que lleguemos con nuestros alumnos y que nos planteen que para él matemáticas tal vez no es lo mejor del mundo y que para él tal vez la escuela no tiene sentido y que de repente nuestra respuesta es decir un ¿cómo? Híjole, no. Esa respuesta en automático suele ser invalidar. No digo que aquí juguemos a ver quién gana más, sino que le demos la oportunidad de que él piensa distinto a nosotros y en esto generamos nuevas ideas. La persona que no está de acuerdo con algo y que propone algo distinto, en automático está creando conocimiento nuevo. Si nadie se hubiera atrevido a decir que la Tierra no era plana, seguiríamos asumiendo que lo es. Se requieren el reconocer las historias de los demás, el reconocer las emociones de los demás para poder hacer algo al respecto. No podemos desconectarnos o evitar las emociones. Sería maravilloso que por momentos podríamos cerrar el interruptor, apagarlo y decir, oh, híjole, ahorita no, porque no se puede. Podemos disfrazarlas, podemos ponernos una máscara, podemos maquillarlas, podemos respirar profundo y no llorar o no reír tanto. Pero al final del día siguen estando ahí y al final del día el negarlas es negarnos nuestra propia humanidad. Yo creo que lo importante, o aquí la palabra clave que quizás no hemos dicho,
No tiene que ver con decir que aperturemos las emociones al límite, que todo el tiempo estemos en éxtasis o a los límites, sino que aprendamos a conducir las emociones, la palabra sería conducir, por los medios que sean aptos para nosotros, por los medios que sean útiles. Es decir, que esta alegría me sirva para algo, que esta ira me sirva para algo. Por último, podemos aprender a manejarlas, a conducirlas con nuestros estados emocionales. ¿Va? La idea sería, me gusta mucho esta frase de Virginia Woolf, a la gente le gusta sentir, sea lo que sea. La música es un ejercicio que es muy noble porque permite conectarnos con las emociones en niveles que no sabíamos que existían. Cuando a la emoción nos preocupamos poco por ponerle nombre y nos preocupamos más por vivirla, creo que podría ser más plena. Me hubiera gustado aquí tomarnos un espacio para ponerles una pieza musical. Regálense la oportunidad de hacerlo ustedes mismos, donde la pieza musical no tenga absolutamente ninguna voz, simplemente sea melodía. Y olvídate de qué dice la pieza, para qué se compuso y simplemente disfrútala. Te regalo aquí una experiencia personal muy sencilla. ¿Por qué no dedicarle a alguna persona, a alguna pareja que de repente nos cansamos de dedicarles canciones románticas donde nos dicen específicamente cómo el cantante siente esa emoción, la vive, la siente y se la da a su pareja? ¿Por qué no regalarnos la oportunidad de compartir una pieza que no tiene letra, donde realmente la búsqueda de la naturalidad del sentir? La música para mí regala estas oportunidades, el arte en general creo que lo regala. El chiste será encontrar para nosotros dónde conectamos con estas emociones de manera más plena. ¿Cuáles son estos espacios? Muchas veces creo que le tenemos miedo a la soledad. Decía mi papá, que es una frase que nunca voy a olvidar de él, que la soledad es un buen lugar para visitar, pero no para quedarse a vivir. Un espacio que nos va a permitir reencontrarnos con nosotros mismos, hacer micropausas para voltearnos a ver, para reconocer qué hay dentro, reconocer qué está pasando afuera, pero quedarse de manera permanente tal vez no es del todo útil, porque al final del día volvemos a este punto donde somos seres sociables. Las emociones básicas que a mí me gustaría plantearles son, o por lo menos con las que me siento más cómodo en cuestiones de los autores, sería la ira, la sorpresa, el asco, la alegría, la tristeza y el miedo. Cuando hablamos de emociones básicas, no significa que son las únicas que hay. Significa que son las que más fácilmente identificamos y que son las que vivimos de manera más cotidiana. Aquí hago un paréntesis en el asco, que de repente es una palabra que no estamos muy acostumbrados a usar. El asco no son las ganas de vomitar. El asco es lo que llamamos desagrado, solo que la palabra correcta sería asco. Es decir, no quiero estar aquí. Las emociones van a tener sentidos y utilidades muy reales. El miedo, por increíble que parezca, tiene una función sumamente útil. El miedo lo podemos definir como la anticipación a una amenaza. ¿Pero qué sentido tiene este miedo? Escapar. Si yo no sintiera miedo, yo no sería capaz de escapar de una situación. Yo necesito reconocer esta emoción y actuarla en el momento para escapar, para huir, para correr más rápido, pero sobre todo, pensémoslo en un elemento menos biológico y más real. Pensémonos en un miedo que yo tengo el día de hoy con situaciones de un trabajo que estoy haciendo, un proyecto que estoy trabajando, donde el miedo lo que va a hacer es que nos va a permitir apartarnos de esta situación peligrosa para poder trabajarla de este otro lado. Yo necesito tomar este momento para huir de ese espacio, pero huir no significa para siempre. Huir es simplemente como darle la vuelta y tener quizás una mejor perspectiva de lo que está pasando. El miedo podría ser que cuando venga mi autoridad y me regaña o me llama la atención de una forma muy violenta, yo voy a sentir miedo probablemente y voy a escapar de esa situación para poderla observar desde un punto diferente. El escape puede ser físico, pero en este sentido me quiero referir a un escape mental, a un escape de cuestión intelectual, donde desde la mente observo la situación de una forma distinta. La sorpresa, al final del día, tiene una particularidad muy, muy específica. La sorpresa, su chiste es ganar tiempo. La sorpresa tiene un diferenciador muy importante al miedo. La sorpresa no se va a interpretar de una forma tan
tan aversiva, tan dolorosa. El objetivo de la sorpresa es dar un paso atrás para escarbar y ganar espacio, ganar momentos para recordar en nuestra huella anémica, es decir, en nuestra memoria, qué experiencias tenemos similares y el saber el cómo actuar. La sorpresa simplemente tiene este objetivo, dar un paso atrás físico o mental y ganar un poquito de tiempo. En cambio, el asco, su chiste es no volvernos a enfrentar esa situación. Si yo vengo el día de hoy y me encuentro con una persona que me genera malestar, que me genera desagrado, yo tengo que sentir la sensación de asco para que me recuerde que yo no quiero estar ahí, para que me recuerde que es una experiencia desagradable y que no tiene sentido perder mi tiempo ahí o no tiene sentido generar este malestar de manera constante. El asco sirve para dejar de hacer las cosas, para evitar enfrascarnos en algo que nos va a hacer desgastarnos. Por otro lado, la ira, que creo que es de los más poco valorados, su objetivo es ganar una carga de energía rápida. Es muy similar al estrés. La ira lo que hace es que nos da energía muy inmediata para actuar y enfrentarnos a la situación. Si yo estoy formado en la fila del cine y se mete una persona enfrente de mí, yo necesito enojarme para hacer algo. Aquí la diferencia sería que probablemente se requiere la misma cantidad de energía para pararme frente a él y decirle, oye, te estás metiendo, hay una fila atrás, que para darle un puñetazo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es la conducción adecuada al final del día. Entonces la ira es lo que les decía hace ratito, que quizás el contar hasta 10 y relajarnos y perder esta energía podría ser un desperdicio. Imagínense que de repente entregamos un proyecto, ¿se acuerdan de estas famosas planeaciones que entregábamos y que de repente nos la regresan porque no estaba bien hecha? Yo requiero enojarme en ese momento para volverla a hacer y para corregir los errores. Si solamente gritoneo y me enojo y le miento la madre a quien crea que es el responsable de este asunto, esa energía la desgasté durísimo en un grito, la desgasté en un farfullo, pero no resolví el problema de ninguna manera. Aquí habría que preguntarnos si la ira nos está llevando a resolver o no. Por otro lado, la alegría lo que nos hace es actuar y repetir las experiencias que son agradables. Creo que este es muy, muy simple de explicar. La alegría nos hace sentir bienestar para recuperar lo que nos está haciendo volver a hacer las cosas. Esta plática me gustó mucho. Yo la quiero volver a hacer. Necesito sentir alegría para recordarme que es una experiencia grata. Por último, la tristeza lo que busca es alejarnos. ¿Pero para qué? Para reestructurar los procesos. La tristeza es lo que queda ante una pérdida. Una pérdida chiquita, yo puedo perder mi celular y sentirme triste, o una pérdida muy grandota, yo pude perder un familiar cercano, y en ese sentido necesito alejarme un poco de todos los demás para recuperarme, para encontrarme y saber qué hacer. Porque esta pérdida me cambia la dinámica de acción. Hasta el momento en que yo sepa cómo voy a existir a partir de no tener ese objeto, la tristeza desaparece. Un duelo, aquí hago un paréntesis, un duelo que ha durado más de 6 meses se considera ya patológico, es decir, valdría la pena ya echarle una miradita extra. Cuando yo revisaba este tema hace algunos años, me di cuenta de algo que me hizo mucho clic, que les quiero compartir. Lo contrario de la alegría no es la tristeza, porque la alegría nos busca repetir las cosas. Lo contrario de la alegría es el asco. La alegría nos hace repetir elementos y el asco nos hace dejar de hacerlos. Lo contrario de la tristeza es la ira. Si bien la ira nos tiene que dar una energía muy grande para actuar y para resolver en ese momento, la tristeza nos quita la energía para pensar y reflexionar y tomar decisiones más conscientes. Por eso, cuando yo estoy con una persona que está sumamente triste, de repente creemos que hay que ponerla contenta y hay que contarle una historia y hay que distraerla, pero no. La suma de la tristeza con la alegría se le llama nostalgia. La nostalgia es aquel recuerdo que duele, pero que al mismo tiempo es agradable. Me genera tristeza el recordarlo, pero al mismo tiempo tengo el deseo y el recuerdo alegre de él. A esto se le llama nostalgia. No sé si alguna vez han tenido esta mala experiencia de ir a un funeral y que la persona únicamente sale de su estado de tristeza cuando se enoja. De repente va a estar ahí frente al ataúd y va a estar muy triste y de repente se va a poner iracundo y le va a gritar al muerto por qué se fue, por qué nos dejó.
Y esto sí son estados contraproducentes, es decir, donde hay ira no puede haber tristeza al mismo tiempo, o hay uno o hay otro. Por eso es que son contrarios. Donde hay alegría no puede haber asco al mismo tiempo. Yo no puedo querer estar aquí y al mismo tiempo no querer estar. Pero donde hay alegría sí puede haber tristeza. Donde hay tristeza sí puede haber asco. Y aquí es donde las emociones se pueden mezclar de forma como más compleja y empezar a crear una gama casi infinita de emociones donde Plutchik, por ahí del 80, planteaba algo que le llamaba la flor de las emociones, donde él decía de manera muy simple que las emociones básicas se juntan y que van creando cosas nuevas. ¿Qué quiero decirles con esto? Todo el día tenemos una gama infinita de elementos que estamos viviendo. Me quedo, y ya casi para cerrar la plática del día de hoy, con la frase que dice Goleman, donde dice, en realidad existen más sutilezas en las emociones que palabras para describirlas. A los seres humanos nos encanta ponerle nombre a las cosas. Nos encanta sentir que la cosa tiene nombre. Pero la verdad es que las lenguas y los idiomas ponen nombres de cosas que requieren. Por ejemplo, seguramente a la mayoría de nosotros nos ha pasado que tenemos una experiencia donde estamos platicando con alguien y ya no sabemos qué contestarle, pero tan pronto se va la persona, se nos ocurren 1000 frases ingeniosas que le pudimos haber dicho. En español, creo que eso no tiene palabra, o por lo menos yo no la he encontrado. En francés se le dice el espíritu de la escalera. No me atrevo a hacer la pronunciación, si soy muy honesto, porque mi francés es pésimo, pero se le conoce como el espíritu de la escalera. Es decir, tan pronto yo subo las escaleras, recordé lo que quería decir o se me ocurrieron las ideas. Porque en Francia parece que esta idea es recurrente y le quisieron poner nombre. En México tenemos palabras como chingón que van a tener un montón de significados donde perfectamente todos sabemos qué significan según el tono de voz, según el contexto, y son nuestras propias ideaciones. En este sentido, yo nos quiero regalar la oportunidad de que el día de hoy nos vayamos con la reflexión de que las emociones están ahí, las emociones las tenemos que vivir, tenemos que disfrutarlas, tenemos que reconocerlas, nos tienen que doler en algún momento, pero no tenemos que pasar la línea hacia el sufrimiento. Ojo con esto, el dolor es necesario, el dolor no es opción, pero el sufrimiento es una decisión. Si a mí me golpean en el brazo, me va a doler y no puedo hacer absolutamente nada. Pero yo decido cuánto tiempo recuerdo este golpe y digo, uy, me acuerdo del golpe de ayer que estuvo bien feo. Eso es sufrimiento. Las emociones no nos tienen que llevar a sufrir, nos tienen que llevar a actuar. Profes, maestros, compañeros, ojalá que volteemos a ver nuestras funciones, que volteemos a ver nuestras vidas, porque tú y yo somos maestros, pero somos personas, somos amigos, somos hijos, somos papás, somos pareja, somos lo que tú quieras ser y tenemos un montón de experiencias que tenemos que vivir y un montón de historias que tenemos que disfrutar, que tenemos que reconocer y a partir de ahí seguir creciendo. Todos los días las emociones nos van a dar el regalo de seguir creciendo hasta donde tú y yo les permitamos. Ojalá que esto solamente sea una intención, al final del día no deja de ser una charla súper breve, donde la intención es construir algo nuevo, donde la intención es encontrarnos con nosotros mismos y reconstruir lo que se necesite reconstruir. En el aprendizaje me gustan mucho las propuestas de Piaget, porque al final del día lo que él propone es destruye toda la pared y vuelve a ponerla desde cero. Este aprendizaje significativo que implica que el alumno o que nosotros mismos tenemos que ir cambiando los procesos basados en los nuevos elementos. No me queda más que agradecerles mucho su tiempo, sobre todo aplaudirles, como les dije en un inicio, el hecho de que ustedes estén aquí tiene realmente valor, no solamente para mí, tiene valor, creo que habría que reconocérselo a ustedes mismos, porque son personas, o somos personas, me gusta incluirme, que nos preocupamos por cambiar, que nos preocupamos por encontrarnos, que nos preocupamos por hacer algo distinto, donde el área laboral sea un pretexto, pero al final del día la vida se vuelve el camino. La vida no se trata de encontrar alegría, la alegría es pasajera, la alegría dura poco. La vida, si me permiten el comentario, se trata de encontrar plenitud, que lo que tengo y lo que soy me sea suficiente, me llene. Maestro Diego Ademir, yo creo que
nos vamos con muchos aprendizajes en el manejo de nuestras emociones. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Mi pregunta va en función, con una de las funciones que desempeñas dentro de la Secretaría. ¿Cómo los docentes o los colectivos pueden tener acceso a todo este tipo de herramientas de manera cotidiana y no solamente en espacios como este, a través del Departamento de Psicopedagogía? Ahí, con toda la confianza, anótenle. Hay un espacio que se llama Dirección de Psicopedagogía. Ya cumplimos 80 años aquí. De hecho, les hago un comercial. Somos la única dirección de psicopedagogía de todo el país. Jalisco tiene esto y nadie más lo tiene en otros lados. Ahí en esa dirección existe un área que se llama Desarrollo Emocional del Docente. Con cariño le decimos DET por las siglas. Ese espacio, ustedes con toda la confianza, profes, pueden echarles una llamadita, pueden irlos a visitar y ellos ya tienen, digo ya tienen porque yo hace ya un ratito que ya no estoy con ellos, pero sé que todavía están ahí con toda la disposición. Se acercan a sus escuelas para ofrecerles talleres muy bien armados para el encuentro emocional de estos procesos y también en la charla uno a uno. De repente los profes que nos llegan son aquellos que por ahí han tenido algún conflicto o que hubo alguna situación donde las emociones ya sobrepasaron y habría que platicar con ellos, pero nos gusta más cuando alguien viene por gusto y por decisión y porque quiere hacer algo al respecto. Ese sería el caminito. La Dirección de Psicopedagogía, el área de desarrollo emocional del docente. ¿Más? Por acá la maestra. Me quedó una palabra, apapachar. Se me hace una palabra muy linda, realmente. Eso de abrazar el alma, creo que es lo más lindo que podemos regalarle a alguien o que nos regalen. Pero me llamaba la atención porque comentabas que a veces nuestros alumnos lo necesitaban. Me llamó la atención bastante porque tenemos prohibido abrazar a los niños, prohibido tocarlos, en ese sentido, sobre todo los compañeros maestros. Y si el niño, a veces el niño llega y te abraza, ¿no? Y pues lo recibes y dices, ¡ay, qué lindo! Pero no está bien visto. Y eso me llama mucho la atención porque han caído en problemas compañeros porque se ha malinterpretado. Ese interactuar con el alumno, sí, hay quien se ha pasado, ¿verdad? Y desafortunadamente esas experiencias, pues ya nadie lo puede hacer. Pero qué importante es interactuar con el niño o con el adolescente que requiere esa parte, porque tal vez en casa no lo han enseñado a abrazar. Tal vez en casa nadie lo abraza, ni tampoco sabe que tiene que abrazar, pero cuando le regalan ese abrazo tan grande, se da cuenta que existe el amor y que él va a hacer algo diferente, que es lo que hemos venido escuchando durante las conferencias, ¿no? Ok, aquí no existe esto, pero me gustó esto otro y yo lo voy a cambiar. Muchas gracias por compartirnos. Gracias. Aquí quizás valdría hacer como la nota al pie, pues, de que apapachar es abrazar el alma y el alma no es el cuerpo. Yo entiendo perfectamente lo que dice, maestra. Soy psicólogo y soy el primero que muchas veces quiere abrazar a la gente y no. Que hay como un tip, el área que digamos que es como más sobria para tener un contacto físico ante una situación donde quiero hacer el contacto es el hombro. Tiene que ver aquí, abrazar a alguien de repente para mí puede ser muy bonito, pero para alguien puede ser muy intrusivo. Entonces muchas veces la recomendación cuando hacemos intervenciones en crisis es a lo más que llegamos es tocar el hombro, porque suele ser como la zona más neutra del cuerpo. Pero abrazar el alma yo creo que se abraza de muchas formas que no tienen que ver con elementos físicos. Se abraza con su mirada, se abraza con sus palabras, se abraza con la calidez de su voz, se abraza con el tiempo que le regala, se abraza con decirle, oye, hoy me gustó lo que dijiste, hoy estuviste muy bien, porque de repente le llamamos la atención tanto a Juanito o a Paco, pero jamás le hemos dicho que lo que hizo hoy estuvo muy bien y que me gustó mucho que el día de hoy hizo algo espectacular y eso al final es el apapacho. Muchas gracias.